Hola, buenas tardes, hermanos de la parroquia de San Nicolás de Bari. Un gusto volver a estar con todos ustedes. Soy Iván Ramírez Castro, para los que no me conozcan, mucho gusto. Me siento muy contento y alegre por estar otra vez aquí con Ociel, con Julián. Ociel, preséntate. Claro que sí, Iván, pues un gusto nuevamente que nos estén acompañando en esta transmisión, con el único interés y nuestra única manera de poder llegar pues hasta sus hogares, pues es a través de estos temas que fin de semana con fin de semana estamos llevando a cabo. Así que pues no se pierdan este programa, en vivo, y pues bienvenidos. Mi nombre es Ociel Maldonado. Recuerden que no nos dejen solos, que aquí vamos a estar fin de semana trabajando para ustedes. Sí, entonces ya viene Julián, que él es el camarógrafo. El camarógrafo oficial de este equipo. Entonces él que se presente, que salude, cómo se siente, Julián. Buenas tardes, primero que nada, pues me encuentro muy contento de estar con ustedes y de compartir en este tercer tema, ¿verdad? Ya, tercer tema que va denominado por nombre el pecado, ¿sí? Y con una énfasis, el pecado nos aleja de Dios. Bienvenido Ociel, bienvenido Iván. Gracias, Julián. Pues ya estamos nuevamente arrancando y alistando pues los motores para nuevamente llegar de corazón a corazón pues a cada familia y a cada joven que también nos está sintonizando pues en este momento. Y quisiera comenzar este tema un poquito recordando el tema anterior, que hablaba un poquito del amor de Dios. ¿Se acordarán ustedes, Semis, que un poquito del tema pasado, el amor de Dios? Pues el amor de Dios decíamos que era personal e incondicional, ¿no? Yo me quedaba con esas palabras: personal, que me ama, no quiere decir que me ama a mí solo, pues, ¿verdad? Sino que me ama a mí de una manera única, de una manera así. Yo amo a Iván, yo amo a Ciel, yo amo a Julián, cada uno ese mismo amor, pero de manera personal. E incondicional, que no importa lo que hagamos, siempre Dios nos espera con los brazos abiertos, como el Padre misericordioso que veíamos de la parábola del Hijo pródigo. Eso es lo que yo me acuerdo, o de lo que me quedé. Así es. Igual también podemos retomar que hablábamos también de un Dios amor, pero un amor que no tenía límites, un amor que estaba siempre en el momento justo. Y también algo que Iván nos compartía es que era un amor que está siempre a la puerta, que no es que nosotros lo busquemos a Dios, es Dios quien se hace presente en nuestras vidas de muchas maneras y dentro de muchas experiencias. Así que yo me quedo con eso también, con un amor de Dios infinito, que no tiene ni siquiera medida para el hombre. Y fíjense que si supiéramos verdaderamente cuánto nos ama Dios, yo no sé si ustedes han experimentado o se aman a sí mismos, ¿se aman a sí mismos? Pues yo trato de... todos los días tratamos, como dice Iván, tratamos de ponerle empeño al amor personal, en el cuidado de la salud, que hoy día es también fundamental. Entonces por ahí vamos luchando. Creo que es como que hacer énfasis, ¿no? El amor, dice San Pablo: si nos faltara el amor, pues nada somos. Entonces creo que es muy importante, o es un elemento fundamental de todo cristiano, el amor. Y híjole, dice la hermana Glenda en su canto: si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor, dice la hermana Glenda. Entonces es cierto, ¿no? Si conociéramos qué tanto nos ama Dios, o al menos que Dios nos ama, no utilizaríamos esta palabra solamente para decir, para conseguir algo. Te amo porque te necesito, te amo porque sé que me vas a comprar tal cosa, porque me vas a dar tal cosa. No, sino que un amor que no tiene medidas, que no tiene interés. Entonces creo que sí, el amor de Dios así va a ser, o así debe ser, pues nosotros, el amor que nosotros le debemos de tener a Dios. Así es. Y algo que fíjate que una frase de San Agustín que también compartíamos es que Dios nos ha creado para Él, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse pues en ese amor que nos ha creado, y que ha sido de verdad, y lo comentabas, no un amor que si yo realizo esta acción tú me amas, no, al contrario, es un amor
aún estando nosotros con Él o no. Nos ha amado sencillamente porque nos ha creado por amor. Y ustedes que están en casa ya, ¿se aman a sí mismos? Pues de ahí vamos a partir, porque de lo que nosotros nos amamos, pues no nos vamos a imaginar cuánto nos ama Dios. Nos ama todavía mucho más de lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Pues si verdaderamente Dios nos ama, pues el mundo es amado por Dios, ¿por qué experimentamos el mal y por qué existe el mal? El mismo San Agustín lo puedo compartirnoslo nuevamente, haciendo énfasis a San Agustín, lo dice. Yo creo que el mal existe porque sencillamente hay la ausencia del bien. Y en la ausencia, no porque también nosotros la provoquemos, a veces el ambiente en el que nosotros nos movemos o estamos trabajando diariamente, nos va alejando de ese amor de Dios, de ese bien, y nos orilla o nos va orillando a realizar cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere para la humanidad. Cosas materiales, cosas que también en lugar de beneficiar, pues nos va provocando un mal. Creo que también lo que ahí decía Osiel, muy cierto, ¿no? Como esa maldad que nosotros a veces, híjole, primer argumento para no creer en Dios, ¿no? Como decir, ¿no? Si existe Dios, porque hay maldad en el mundo. Entonces como que es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos pasa algo. O a veces queremos culpar a Dios por acciones del hombre. Decimos, híjole, ¿por qué pasó esto? Si Dios, se supone que Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Pero yo siento que la maldad como que va a ser un resultado de algo, ¿no? La maldad, yo siento pues que es resultado de algo. Así es, porque sencillamente la maldad la vamos nosotros alimentando, la vamos arraigando en nuestro corazón o nuestras actitudes, pero por lo que decía también Iván, por la falta de bondad. Es que de repente ya no nos toca o no queremos ser bondadosos con el otro, y esa palabra la vamos como que alejando hasta que totalmente todo lo que hacemos o todo lo que vamos emitiendo de nuestra persona pues lleva cierta maldad, y nunca hay una maldad buena, o como dicen, tampoco hay una acción que lleve a algo positivo cuando lleva algún sufrimiento de alguien, ¿no? Y puedo sacar, por ejemplo, durante nuestra infancia, decimos que un lápiz, al que tiene muchos lápices, pues ¿qué le puede afectar? Pero ciertamente que sí le afecta. Entonces, desde pequeñas acciones podemos denotar o notar la maldad. La maldad no es que matemos a alguien con un arma o que no lleguemos a ese grado, sino la maldad se puede anidar en pequeños detalles. Fíjense que hace unos años, creo unos 2, 3 años, unas misiones de Semana Santa, me tocaba igual compartir ese tema, y decía una señora, pero es que yo no soy mala porque yo no he matado, ¿sí? Y muchas veces nos hacemos nos hacemos esa idea de saber que solamente el matar es la maldad, y no debe de ser así, ¿verdad? Si profundizáramos en el tema que es la maldad, ya sería pues algo muy diferente a lo que nosotros vamos a ver hoy. Así es, que bueno que acabas, y detente. El tema que hoy lo acabas ya de darle la entrada oficial, Julián, la maldad va entonces a desencadenar al pecado. Entonces el pecado que muchas veces, híjole, cuesta mucho poder reconocer que fallamos y reconocer que ha sido por nuestra propia libertad haber caído en ese pecado. Iván, tú que eres nuestro teólogo aquí, entre los dos filósofos, quisiera que nos hablaran un poco. Yo pues pienso que esto fue siempre el plan de Dios, que la maldad o que nosotros pecáramos. Háblanos un poquito del plan original que Dios tiene con nosotros, tuvo con nosotros. Pues como ya hemos leído en Génesis, la mayoría conoce este relato de la creación de Génesis, de los primeros versículos y primeros capítulos de Génesis. Creo que desde primera instancia Dios nos crea al hombre, hablando siempre, cuando diga hombre voy a hacer referencia a la humanidad, no específicamente al género de hombre, sino que a la humanidad. Creo que en primera instancia es la felicidad.
Dios no crea Dios no crea al hombre porque lo necesita, ¿no? Eso que quede claro. A veces pensamos, o hay pensamientos tanto de filósofos como de teólogos que dicen, es que Dios se sentía solo y nos necesitaba. No, aquí primero, Dios no nos crea por necesidad, porque necesita que lo adoren, porque necesitan que se sentía solo. No, Dios nos crea, y retomamos el tema del sábado pasado, por amor. Se puede oír muy trillado, pero eso lo fundamenta todo. Dios crea al hombre por amor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el plan original de Dios en el hombre? El amor, que el hombre ame, que el hombre sea libre. Si yo amo, voy a ser libre, pero una libertad plena, un amor pleno. Ya lo decía Osiel, citando a San Agustín, ¿no? Dios nos hizo para Él. Nosotros estamos en el mundo y podemos decir, no, somos de Él, pero nuestro corazón todavía, ese corazón que dice San Agustín está inquieto. Esa inquietud lo podemos ver en cómo el hombre desde siempre ha sido un hombre religioso, como un hombre siempre busca a Dios en todas las culturas, en todas las lenguas. Siempre va a ver cómo el hombre en toda la historia busca esa imagen de Dios, cómo dirigirse a algo supremo. Y es porque ahí podemos citar o fundamentar a San Agustín. Dios nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto, siempre va a estar inquieto hasta que regresemos a Él. El fin del hombre es ese, regresar. Sale de Dios, el hombre sale, dice por ahí un autor, el hombre sale para amar y tiene que regresar al amor. Entonces yo siento que el plan original de Dios es ese, el amor. Y no creo que Dios sea un Dios de que justiciero, justifique. A veces es que la frase más trillada que se puede escuchar en estos tiempos, Dios le da las mejores batallas las peores batallas a sus mejores guerreros. No, a veces ahí entra el tema pues que veíamos ahorita de la maldad, ¿no? Pero ahí Dios te hizo para amar. La única misión de Dios es que tú ames, que tú seas feliz y que regreses a ese amor, a ese, muchos van a decir, a ese primer amor. Dios nos crea por amor y nosotros debemos ir con esa vista hacia el amor. Entonces el plan originario de Dios es eso, nos crea con amor, nos crea para amar. Nos pone en la cita bíblica de Génesis, lo vemos como crea al último al hombre, no poniéndolo como más alto que la mujer o a la mujer más alto, lo pone como culmen de la creación. Lo pone como culmen, vayan, reproduzcan, dominen sobre las tierras, sobre los peces del mar. Entonces al hombre Dios lo pone como heredero de esta tierra. Dios crea la tierra, nos crea a nosotros, pero los responsables propiamente de la tierra somos nosotros. Cuando Dios dice, ustedes dominen sobre la tierra, se está refiriendo a eso, a que nosotros somos los encargados de esta tierra. Lo que le pasa a esta tierra, nosotros vamos a ser los responsables. Y es que hay, bueno, agregando también a lo que decía Iván, el reconocimiento entonces de que nosotros no somos capaces ni siquiera de salvarnos por nuestras propias fuerzas. Siempre, o más bien estar así, hay Dios para regresar a quien nos ha creado para Él, sencillamente. Pero es reconocer, Iván, muchas ocasiones pensamos que los que podemos salvarnos sin Dios pues somos nosotros, o sea, es la humanidad, y ahí pues el detalle, que no hay todavía ese reconocimiento. Fíjate, Iván, que hablando un poquito del Génesis, cómo Dios hace administradores, ¿verdad? Hace administradores a los primeros padres de todo, y pues que Él les dice, vivan, ¿verdad? Vivan y con una libertad, ¿verdad? De poder comer de todos los frutos que había en el jardín. Exclusivamente nos prohíbe uno, ¿verdad? Prohíban a ellos, les prohíbe uno. Pero pienso que de aquí la libertad juega un papel muy importante en la entrada del pecado. Pienso así, no sé si me estoy equivocando, que me corrigieran ustedes, pero
el que Dios nos hace libres, nos da pues yo creo que la entrada al pecado, ¿verdad? No que la libertad sea pecado. Bueno, ahí como que sí, a lo mejor entiendo la idea, pero para no confundir, no es que la libertad nos introduzca al pecado. Ahí es como el mismo ejemplo, ¿no? Está el árbol, Dios pone el árbol de la vida, de la ciencia, dice el Génesis. Y dice, de ese árbol no han de comer. La libertad de Dios, si tú obedeces a Dios, si tú amas, obedeces a Dios. ¿Sí? Entonces, por amor a Dios, porque Él me pidió que no tocara de ese árbol, no lo voy a hacer. No es que Dios te dijo, mira, aquí está y yo sé que tú lo vas a tomar. No, yo iba a eso, pues, o sea, que no decir que la libertad es un pecado. ¿Sí? Entonces, yo pienso que cada uno es responsable de sus propios actos. Para allá iba, pero bueno, las palabras no importa. Pienso que a veces pensamos que pecan algunos, ¿verdad? Pensamos a veces que solamente algunos pecaron, sino que siendo todos pecamos, ¿verdad? Y quisiera, Iván, que nos pudieras leer Romanos capítulo 3, el versículo 23. Versículo 23 dices, ¿verdad? Sí, capítulo 3, 23. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te rogamos, Señor. Una cita bíblica para reflexionar, ¿verdad? Que efectivamente no solamente algunos pecaron, sino todos pecamos, ¿verdad? Y esto, como ya lo decía Iván, ¿verdad? Pues el plan original que Dios nos daba era amor, ¿verdad? El amor al hombre. Entonces, Iván, coméntanos un poco por qué pecamos todos. ¿Es por naturaleza? Bueno, aquí partiendo de la cita bíblica, siempre me viene a la mente las clases de nuestro maestro de antropología teológica. Él nos decía que una de las misiones fundamentales del hombre es dar gloria a Dios. Y ojo, no estoy diciendo para eso nos creó Dios, para darle gloria, no. Estoy diciendo que una de las tareas fundamentales o resultado de esa creación como una acción de gracias a Dios es darle gracias. Y San Pablo aquí dice, todos pecaron y quedaron privados de esa gloria de Dios, de la gloria de Dios. No es que Dios nos las quite, ¿no? La gracia, su gloria, sino que nosotros nos privamos de ella al desobedecer. Siento que una de las palabras más como definir el pecado es la privación, ¿no? Si tú me preguntaras en una palabra define el pecado, yo diría dos. No, yo siento que tanto como privación y como ruptura. Dios nos hizo para amar y el pecado rompe con esa. Entonces yo me quedo con eso, ¿no? Desde el pecado es romper la relación, como dice el tema, ¿no? Nos separa, el pecado, esa acción nos separa del amor de Dios. No es que, y aquí que quede claro, no es que Dios nos diga, pecaste, lo siento, te retiro mi amor. No, nosotros le decimos, híjole, pequé, no lo merezco. Entonces nosotros somos quien nos privamos de ese amor de Dios. Yo así. Y fíjate que aquí quisiera, por ejemplo, hablar un poquito. A veces vamos a la iglesia y pensamos que los que estamos ya dentro de la iglesia no pecamos, siendo que dice la Escritura, ¿verdad? Todos pecaron. O si ¿qué referente pudiera dar que cuando tú entraste o te convertiste, qué esperabas de la iglesia, qué esperabas encontrar? Fíjate que algo que yo quiero compartir, lejos de lo que tú, la pregunta que hacías, yo me quiero ir más sobre esta situación. El pecado está, ya lo decían ustedes, pero parte de algo que muchas veces, o más bien es el principio de todo, nos dan cierta libertad, pero libertad con límites. Yo creo que si nos pusiéramos límites en nuestro actuar, tendríamos mejores resultados.
y algo que está tal cual, palpable, es que cuando nos dicen, es que si vas para allá, puede suceder tal acción, y por humanidad uno y por la libertad que se nos da, nos hacemos los valientes y realizamos la acción. Y hay ciertas consecuencias, y esas consecuencias, como lo decía Iván, es la ruptura o es la privación de la gracia de Dios. Dios ahí está, pero a veces nosotros por pequeños detalles decimos, no va a pasar nada, si yo hago esta acción en casa, si yo desobedezco, si yo esto, cuando aquí en la tierra tenemos a alguien que nos está recordando todo el tiempo, nuestros papás, que nos dicen desde siempre reglas en casa, que nosotros cuando somos niños no vamos cumpliendo, y eso pues ya a nuestra edad adulta pues sí nos sigue todavía como que haciendo ruido. Entonces para mí es eso, ¿no? que dentro de mi experiencia siempre he tratado de ir poniendo ciertos límites y tomar conciencia que cada acto que yo realizo pues va a tener una consecuencia si este es malo. Y nada, cuando yo recién ingresaba a la iglesia, yo creo que eso lo experimenté día con día en el servicio, en el altar, día con día, pues en la escuela de pastoral, de también saber ponerme límites, tanto en las malas acciones que pudieran arraigar en mí. Y esto porque, por ejemplo, me daban 3 horas de permiso para estar en la iglesia, yo no podía quedar 5 horas. Entonces desde ahí es que yo voy trabajando la parte del pecado en cuanto a acciones, no en cuanto al pecado como tal, ¿no? Sino en cuanto a acciones personales o acciones de casa, de esa manera, en los límites. Yo quisiera compartir una historia, ¿cómo dice? Un testimonio que a lo mejor puede ayudar a hacer una analogía con esto. Yo trabajaba en el Hotel Elcano, y entraba, ¿qué será? A las 7 de la mañana, era mi hora de entrada. Entonces yo de mi casa, como está un poco retirado, tenía que salir a las 5:50 para llegar puntual al trabajo. Entonces yo siempre me gustaba escuchar música en audífonos, y un día era muy temprano, yo iba a trabajar y mi mamá salió y dice, oye, ya te vas, y yo dije, ya, que te vaya bien. Y me ve los audífonos y me dice, oye Iván, quítatelos, no te los vayan a guardar, no te los vayan a quitar en la calle. Y yo, como conocía pues la banda de mi barrio, y no, yo estoy así con mala gana, pues dije, no, ¿cómo crees? Pues si aquí todos me conocen, ¿quién me lo va a quitar pues? No, dice, guárdatelo, te lo pones ahí en el camión. Y yo todavía marca, no, ¿cómo crees? Pues no, ni usted ni sabe además, ¿no? Y ya me fui, dicho y hecho. Parece de chiste, pero es anécdota. Sí. Dicho y hecho, saliendo de la casa, en la calle principal, ya casi llegar a la carretera, me encuentro a 2 chavos y lo primero que dice, dame tu celular. Entonces yo no me acordé pues de las palabras de mi mamá, sino que yo lo que hice fue darle el teléfono y me quitaron teléfono y cartera. Lo que tuve que hacer fue regresarme a mi casa llorando. Ya tenía 18 años, pero lloré a mi casa, no tanto por lo perdido, sino por las palabras, porque dije, no manches, o sea, ya sabía ella, pues nunca le dije, no, por tu culpa, ya ves por qué hice, sino que si le hubiera hecho caso a mi mamá, a lo mejor todavía lo tuviera, tuviera el teléfono, no, pero digo, me hubiera durado más. Y ahí, ojo, no culpo a mi mamá, ni, bueno, mi acción sí la culpo, okay, porque lo pude evitar. Lo mismo pasa, ¿por qué digo eso? Porque lo mismo pasa con el pecado. Si hacemos esta analogía, es decir, Dios te dice, mira, no peques, están los mandamientos, la Santa Madre Iglesia nos dice esto, lo otro. Ok, aquí están, depende de ti. Y lo primero que hacemos cuando pecamos o cuando caemos en pecado, no, es que Dios es el malo, si Dios no existiera, no hubiera pecado, Dios creó el pecado, bla, 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 bla. Pero todos son consecuencias de hechos, de lo que hacemos. Entonces, y fíjate, le preguntaba esto a usted porque muchas veces yo he escuchado eso, ¿verdad? De mucha gente, el decir, pensamos que es diferente, pero no, somos humanos también, somos humanos y por ser humanos, pues pecamos, ¿verdad? Perdón, Julián, pero entonces ya nada más con esto como para ir como detallando algunas cosas, son los actos entonces en este caso, y como dices tú, no es ni siquiera un sector de la iglesia ni un sector como tal, sino es como que todos por igual pecamos y asimismo todos nos vamos a salvar
sí trabajándose en recuperar la gracia. Y una pregunta para los que me ven en casa y aquí para los semis. Para ustedes, ¿qué es el pecado entonces? Como tal, ¿qué es el pecado? Entonces quiero que aquí Osiel y Iván Y viceversa, y de alrededor. Pues fíjate que para mí el pecado, Julián, es sentirme avergonzado por el hecho de romper esa gracia o esa comunión con Dios. Para mí pecado es no cerrarme yo mismo las puertas también de un estar en comunicación con ese ser de bondad que es Dios. Sí, el pecado ya lo decíamos, o no sé si vaya a concretizar en ese punto, pero digo, yo desde mi experiencia creo que el pecado es eso, ¿no? La ruptura que se tiene con Dios. Nosotros por el pecado rompemos esa relación, ese amor con Dios, ¿no? Esa relación de padre e hijo. Dicen, van a decir algunos, nos comportamos como animales. El pecado nos hace actuar como animales, como personas que no piensan, y uno se acostumbra, aunque quieras o no, se acostumbra al pecado. Uno dice, no, ¿qué voy? Si ponemos el ejemplo de robar, dice, no, pues el niño pequeño dice, no, pues le voy a robar 2 pesos a mi mamá, 2 pesos, no, pues 5, que son 5 para ella. Va creciendo el niño y ya después ya no son 5, ya después son 100, ya después no es a la mamá, es al vecino, ya después ya no es el vecino, ya son las tiendas, los bancos. Y el pecado se vuelve relativo en la persona que todos somos pecadores, pero creo que debemos de ir purificando eso, es decir, entre más me aleje del pecado, más lo rechace, más estoy al lado de Dios, más estoy cerca de Dios. Pero entre más peque, hasta voy a decir, no, pues ya nada es pecado, porque ahorita vivimos en una época que pareciera que nada es pecado. Antes me acuerdo las noticias decían, no, mataron a uno, y todos, no manches, mataron a alguien, ¿cómo es posible, santo Dios? Ahora ven las noticias, mataron a 3, ahora 3, mira, yo pensé que hayan matado más. Sí. Cómo uno se va acostumbrando al pecado, y dirán mucho, bueno, pero yo no mato, no, pero desde las pequeñas acciones que hacemos, que atribuyen al pecado, desde ahí vamos generando. Y aquí no hay pecados, a veces decimos, híjole, es un pecado chiquito, sí, un pecado grande. Yo no mato, yo nomás simplemente regaño, cosas así, o robo 1 peso, 2 pesos, yo no robo millones. Pecado es pecado, eso que quede claro, ¿no? El pecado siempre va a ser pecado en cualquier forma que se practique, sea, dijeran por ahí, sea un pecado o una mentira piadosa, sea una mentira grande, es pecado y no hay más. Si uno se va a confesar, va a decir, hice eso, no va a decir, no, pues no acabé de hacerlo, pues vaya a hacerlo, no, ¿verdad? Tampoco, sino que el pecado es pecado. Un pecado rompe la gracia de Dios, rompe con la relación, de Dios. Entonces todo el pecado nos va a llevar a eso, a alejarnos más de Dios, a rechazar el plan de salvación, a rechazar a Jesús, decir, no, yo no soy digno, yo no merezco ese amor. Y peor tantito, cuando dice, híjole, pues no solamente yo, sino que me voy a llevar a mi amigo, al otro, no voy a ser el único que se condene. Eso es lo más feo. Y es que la sociedad, y es un trabajo que en todos los sectores debemos de empezar a trabajar, y es ir perdiendo ya, más bien enfocar más por ir quitando el pecado, que aprender, como dice Iván, a vivir en medio del pecado, y ser insensibles y no pasa nada, y mañana voy me confieso, mañana voy pido perdón, pero la semana lo vuelvo a repetir. Entonces en este caso es lucharle, porque ya eso vaya desapareciendo de nuestras conciencias. Luego que vivimos, como decía Iván, también una sociedad por demás materialista, y por demás que en un mundo tan ruidoso que cualquier grito hace que nos vayamos o nos salgamos de la zona de confort, y ese es el problema.
que mientras no toquemos fondo en el pecado, no vamos a reconocer qué tanto estamos perdiendo y qué gracia se está yendo de nuestras manos. Dios ahí siempre va a estar, pero en este caso es aprender a quitarnos ese vivir, no insensible, vivir en la, como dicen, en la comodidad del pecado. Fíjense que el pecado es fallar en el tiro. No sé si ustedes han jugado tirar blanco, ¿verdad? Muchas veces, yo creo que aquí en el seminario tenemos uno. Entonces yo creo que es fallar lo que verdaderamente Dios quería de nosotros, ¿sí? Que es la felicidad y la libertad. Entonces cuando pecamos es como que no le damos negro en el blanco, sino que se desvía. Entonces esa es otra referencia del pecado. Y también pues seducidos un poquito por el placer, a veces decimos, no pasa nada, decía Iván, es una mentira piadosa, es algo piadoso, ¿no? El pecado hay que llamarlo por su nombre, pecado, ¿verdad? No hay que desviarnos, que no pasa nada, un ratito, a rato. Y del pecado viene una consecuencia, o también le podríamos llamar, no sé si que me corrijan, es remordimiento de conciencia, tiene un nombre. Pues sí, remordimiento de conciencia, dijera el padre Omar, es eso, ¿no? El remordimiento de conciencia. Saludos al padre Omar. Cuando decimos, pues hacemos las cosas y ya después pensamos, ¿por qué lo hice? Mejor no lo hubiera hecho, pero ya después, ¿verdad? Ya lo hicimos. Y el pecado es algo que hacemos mal, pero también algo que dejamos de hacer, y ese es el pecado de cuando dejamos de hacer algo. Pecado de omisión. Yo creí que era otro. Por desobediencia. Algo que dejamos de hacer, ¿no? El pecado de omisión. Entonces, a veces pensamos que el no poder ayudar a una persona, no querer más bien ayudar a una persona, no es pecado. Pues sí, es pecado, el pecado de omisión. Y que se debe de confesar, ¿verdad? ¿Verdad, Iván? Que ahí nuestro teólogo de aquí. Sí, importante no caer en una una mente escrupulosa, ¿lo correcto? ¿No? Una mente escrupulosa. ¿Qué quiere decir esto? No, hay personas que dicen, híjole, todo es pecado, entonces. No todo es pecado, sino que debemos de aprender a vivir, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? El pecado está. Antes del pecado, como que hay un paso antes que se llaman tentaciones. Y eso lo vimos, si no me equivoco, hace 2 domingos, en el primer domingo de Cuaresma, con las tentaciones de Jesús. Jesús tuvo tentaciones, siendo Dios. Nosotros tenemos muchas tentaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Jesús? Que Jesús se resistió a la tentación. La tentación es lo que ahí está, lo que el mal pone para que nosotros rompamos ese amor con Dios, esa relación con Dios. Pero ya es muy diferente decir, híjole, no, pues ya si todos lo hacen, ¿por qué yo no? Yo voy a pecar, pues si también aquel roba, yo también voy a robar. Entonces, acostumbrarnos al pecado ya es muy diferente. Jesús resistió la tentación, por consecuencia, no pecó. Pero si nosotros decimos, hijo, un ejemplo, no, híjole, ya me manché el dedo, pues ya pequé, ya, todo ya, no pasa nada. Todo el cuerpo me va a manchar. No, entre más resistamos a la tentación, así uno caiga en el pecado, uno sabe cuál es su talón de Aquiles, van a decir mucho. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Entonces debes poner más atención, porque el mal no te va a atacar por donde eres más fuerte. El mal siempre va a atacar, o el pecado va a entrar por donde eres más débil. Uno sabe, dicen por ahí, de qué pie cojea. Uno sabe cuáles son sus debilidades. Entonces es ir poniendo atención a eso. Decir, híjole, hay pecado, pero no me debo de estar con el decir, híjole, no manches, todo es pecado, ¿qué voy a hacer? No me voy a salvar, ya me condené, no, ya para que le echo ganas y como quiera voy a pecar. No, la insistencia. Los santos fueron santos no porque no hayan pecado, sino que porque lucharon con ese pecado. Entonces es nuestra tarea. Estamos en un mundo lleno de pecado. Nosotros como cristianos, y todo cristiano, todo bautizado, está llamado a la santidad,
Entonces es importante luchar contra ese pecado que rompe la relación con Dios. Y ojo, aquí estamos hablando del pecado en general. Así es. En general no especificamos un pecado, porque ahí sería detenernos mucho en cada pecado. Ya uno sabe qué es pecado, uno sabe qué es lo que nos hace daño, entonces desde ahí. Entonces aquí también es el uso correcto de la conciencia. Decía, ¿no? Tenemos en nuestro cuarto, en lo que somos jóvenes, infinidad de aparatos, de cosas que nos pueden distraer, pero que como decían, no es que todo sea pecado, es que solamente hay que moderar todo, aprender a moderar nuestro lenguaje, aprender a moderar el uso de los aparatos electrónicos. Y como también decías, no es también que Dios, más bien que a través de esto nos tengamos que apapachar nosotros mismos diciéndonos, pues ya para qué, si ya no sé, ya tienes un 10 o un 100 de pecados. Aquí tampoco es que nos estén midiendo qué tanto pecado hemos cometido. Entonces, aquí quisiera compartir un comentario que se me hace interesante, no voy a decir el nombre, pero dice: a veces pensamos mal de una persona sin tratarla y estamos pecando en el pensamiento, pero ese no era, es el que se adelantó. Desafortunadamente volvemos a pecar involuntariamente por tentación y a veces por necesidad. Híjole, entonces por ejemplo ahí ese comentario: desafortunadamente volvemos a pecar involuntariamente por tentación o por necesidad. ¿Cómo ves tú, Julián? ¿Crees que realmente pequemos involuntariamente o la voluntad juega un papel fundamental? Yo pienso que, hablando también acerca de las tentaciones de Jesús, yo pienso que cada quien, como yo lo dije al principio, hace rato, es pues responsable de sus acciones, ¿verdad? No puedo decir, yo ahora pequé involuntariamente, ¿verdad? O es que él me provocó, sí, pero ¿quién tiene la acción? ¿Quién tiene el poder hacerlo? Pues cada uno. Entonces yo pienso que de ahí es un poco decir, nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? No es algo que, sí, obviamente hay tentaciones, pero no las tentaciones son el pecado, sino que te hacen llegar al pecado. Entonces yo, desde mi punto de vista... Muy bien lo que dice Julián. Aquí, ojo, vamos a entrar a un tema, no vamos a profundizar mucho, pero para que quede un poco claro para esa persona que están comentando, también para que vaya quedando un poco claro. Juega un papel importante en este proceso de pecar la voluntad, la mentalidad de uno. Y aquí nos enseña la moralidad de las acciones buenos, los actos buenos y actos malos. Entonces los actos buenos, los actos del hombre, los actos que uno hace, nosotros somos seres racionales, pensamos. sí. Lo único que hacemos involuntariamente son el respirar, nuestras necesidades fisiológicas, de que el cabello crezca solo. Eso lo hacemos involuntariamente. Sabemos que de acuerdo al sistema, sabemos que después de comer tengo que ir al baño porque ya mi cuerpo me lo pide. Mi cuerpo me pide ya dormir. Entonces son actos que ya hacemos involuntarios. Pero ya el pecar, el hacer cosas que implica la razón, ya no son involuntarios, ojo. El pecar, no voy a pecar involuntariamente. El hombre no es pecador, ojo, sí, eso sí, no se quita. Pero no es un ser que tienda al pecado, el hombre, ¿no? Simplemente que la forma de pensar aplica mucho ahí. Estamos tan acostumbrados al pecado que decimos, híjole, yo estoy pecando porque necesito tal cosa. Pero hay muchas formas de quitarme del pecado, de apartarme del pecado. Y no, porque si así fuera decir, híjole, entonces pecamos involuntariamente, prácticamente diríamos, pues estamos destinados a la condenación. ¿Sí? Sí. Y ahí entraba un poquito lo que decías hace rato, queremos justificar. Queremos justificar el pecado, y yo creo que también haciéndolo referencia con los fariseos, Sí. ¿verdad? Que como le decía Jesús, sepulcros blanqueados.
Entonces, o sea, Pero que también, sí, fíjate que también, porque al principio del tema también hablabas algo sobre cómo Dios a sus mejores guerreros, así lo dicen, le da las más grandes batallas. Y ahí está ahora sí que el centro de que seas tú de la conciencia, hasta donde yo sé que voy a sacarle algo provechoso a esa guerra o a eso que interiormente me está causando distorsiones humanas, distorsiones mentales, hasta donde esa guerra yo puedo sacarle algo positivo y no algo negativo. Decías, ¿cómo no podemos decir que todo puede ser involuntario y que todo puede ser por una necesidad? Lo compartíamos, ¿no? Porque en este caso es a veces a falta de poder escuchar, porque también ese es el ejemplo, Iván, de tu mamá, de escuchar a Dios, ¿no? De escuchar al que nos está dando como que los pasos a seguir, y que nosotros por probar otro camino, híjole, pues ahí viene el detalle de caer y romper la relación con Dios. Fíjate, No, nomás hacer énfasis aquí. Ya nos dice una cita bíblica de Jesús, ¿no? Ante el paralítico, cuando le preguntan a sus discípulos, ¿quién pecó para que estos, acaso sus padres pecó para que él naciera así? ¿Qué le contesta Jesús? No, ni él pecó, ni sus padres pecó, sino que es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, el pecado no es más fuerte que Dios, no es más fuerte que uno. Está ahí para que Dios se valga de eso. Dios se vale del pecado. Donde ¿cómo dicen? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre va a estar sobre el pecado. Nosotros pecamos como católicos, decir, híjole, me voy a confesar, pero a veces nos confesamos porque, dice Julián hace rato, hay un remordimiento de conciencia, pero la reconciliación no es eso. La confesión aplica o tiene que tener, dicen los que saben, una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Cambio de mente, cambio de mentalidad. Decir, híjole, pequé, pero para poder arrepentir, para poder quitarme ese pecado, tengo que arrepentirme. Cuando el sacerdote te absorbe tus pecados, no peques más, evita el pecado, te dice. Es como que un elemento para que la confesión valga. El no volver a pecar, no volver a caer. Dice, bueno, ya caí, adelante, vuélvete a confesar, pero no con decir eso, no, peco como que a rato me confieso. No, eso no es válido. Tengo que decir, híjole, caí en el pecado, pero mi propósito va a ser no pecar, no volver a caer. Vuelvo a caer, pero no porque haya caído inconscientemente, sino que porque soy débil. Y aquí vale mucho la fuerza, decir, híjole, pequé, me costó, pero me esforcé y pequé, no me importa, voy a regresar a Dios. Y ese regresar a Dios te tiene que llevar a decir, Señor, lo voy a intentar las veces que sea con tal de estar contigo. Y ese decir, voy a regresar, se hace referencia al decir, no lo voy a volver a hacer, no quiero volver a caer, aunque vuelva a caer, pero no hacerlo consciente, como decía, como que era Dios me perdona. No, sino que hacer el esfuerzo de no caer en el pecado, para que vaya quedándonos un poco más claro. Es un tema delicado, pero poco a poco lo vamos a ir viviendo más que nada. Así es. Yo no sé, Perdón, y nunca verlo, perdón, Julián, escuchando lo que compartían, nunca también como el comodín. Total, sabemos que está la reconciliación, y que por esa reconciliación puedo caer en las veces que yo quiera el pecado. No, al contrario, es ir quitando de nuestro camino, de nuestra persona, aquello que no nos ayuda a seguir adelante, aquello que no nos permite ser felices plenamente. Esto entonces es reconocer dónde yo estoy fallando a Dios, o dónde yo sé que debo trabajar más, porque no todos tenemos las mismas actitudes o los mismos actos. Aquí es reconocer en dónde yo le estoy fallando a Dios, y dónde Dios, porque Dios tiene para cada
situación que nosotros vamos viviendo una respuesta. Es decir, vaya el ejemplo, uno de los ejemplos, y hay muchos en la Biblia que nos refieren a que Dios nunca va a decir que no tiene una respuesta de amor para el que está sufriendo. Al contrario, siempre va a haber esa palabra de aliento, esa palabra de poder superar esa condición de pecado. Fíjate, no sé si ustedes han experimentado el ensuciarse con lodo, o meter las manos al lodo, o ensuciarse a veces accidentalmente, ¿verdad? O sea que, ay, híjole, yo no entiendo, que se siente, no se siente uno a gusto, ¿verdad? Estando sucio. ¿Qué hace uno para quitarse lo sucio? ¿Qué hacemos para quitarnos lo sucio? Yo tiro la ropa. Fíjate, lavamos la ropa, bueno, en caso de lavar la ropa, pero fíjate que también algo que decías, Julián, y como esto para no estar como en mini controversias, yo creo que también nunca es involuntario mancharte, porque sabes que la acción que estás haciendo, ya sea plantar algo, ya sea mover algún objeto, sabes que algo va a ocurrir, y a veces por nuestra confianza o nuestra suma confianza decimos no va a pasar nada, lo voy a trasladar hacia tal punto, y cuando menos sentimos ahí va la tinta, ahí va esto, y no fue involuntario, fue porque a veces, o porque muchas veces los objetos o lo que tenemos en la mano no vemos qué puede pasar si no tomamos conciencia de por dónde vas a caminar, qué hay en ese trayecto, quién te puede hablar, y ahí viene la salpicada, como dices tú, de lodo, y que a veces es difícil quitarse ese lodo. Iván, si nos manchamos, nos bañamos en el pecado, ¿qué nos lava, qué nos limpia? Ya hemos hablado un poquito de eso. Platícanos, ¿cómo podemos hacerlo para lavarnos el pecado, quitarnos? Pues la conversión, ¿no? Sí. Siento que juega un papel nosotros como católicos, más en este tiempo de Cuaresma, la conversión de mente y corazón. Ya decía esta palabra y a lo mejor sería bueno que la recordáramos más, la palabra metanoia. Metanoia viene de meta, que es cambio, y gnosis, que es mente. Entonces, cambio de mentalidad, cambio de mente. Decir, híjoles, yo sé, por ejemplo, algo que comentaban aquí, yo escuché algo grave de alguien, ¿no? Para que no peque de chisme, yo voy a callar. Mi prudencia me va a ayudar a callar. ¿Cómo me voy a lavar de un pecado ya mío? Decir, híjole, yo caigo en mentir mucho. ¿Cómo voy a sanar de eso? Primero, intentar no mentir. Nosotros como católicos tenemos el sacramento de la reconciliación, donde por mandato de Jesús se borran los pecados. Pero borrar no implica decir, como quiera ya tengo a alguien que me lava, así dijeras tú, lavar. No, Dios te limpia, exacto. Pero la tarea es no volverte a ensuciar. Decir, evitar, ya lo decía Osiel, es cierto, en el pecado no puede haber accidentes. Nada va a ser accidental en pecado, y eso que quede claro, ¿no? No va a haber nada accidental. Y pequé porque Ni cuenta me di que iba a entrar ahí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Puede haber algo que se haga accidentalmente, sí. Pero cuando se carece de conocimiento de las cosas, la ignorancia, por ejemplo, algo ahí sí. Pero vivimos en un mundo muy conectado, que ahorita sabemos qué es pecado, qué no es pecado, qué nos lleva al pecado, lo sabemos. Entonces es muy difícil que alguien diga, es que yo no sabía, lo que varias veces se usa, es que yo no sabía que eso era pecado. Bueno, ok, se te pasa. Muy bien, no sabía, adelante, perfecto. Ahora te presento, si no lo sabías, te presento al pecado. Esto que acaba de hacer se le conoce como pecado. Viene otra vez la misma persona y dice, es que no lo sabía. Oye, pero eso me lo dijiste hace 8 días, que me dijiste que eso no era, que no sabías que eso era pecado. Ya lo sabes. Que tú no quieras hacerte a la idea que estás pecando, ya no es problema ni del sacerdote, quien te va a confesar, ni de Dios. El problema es de uno. El sacerdote te perdona por los pecados que confieses,
y más que confesarlos, es decir, a partir de esta confesión ya no vuelvo a pecar. Adelante, me llegan otra vez las tentaciones, yo voy a ser fuerte, decir, híjole, yo prometí no pecar, Señor, dame la fortaleza, incrementa mi oración, no sé, muchos medios, la oración, la comunión, si vemos que es un problema que diga, es que la oración no me lo va a quitar, bueno, asiste a una terapia, pide ayuda. El pecado no solamente es algo espiritual, el pecado necesitamos decir, híjole, es que solamente con la oración tiene poder, pero hay veces que son aspectos humanos que se tienen que trabajar con un especialista, con un amigo, platicarlo. Entonces es ahí donde el pecado se puede limpiar. Tú me decías, ¿cómo limpiarme este pecado? Una, haciéndote consciente de él. Bueno, pequé, Señor, lo siento. Ahora sí viene segundo paso, confesarlo ante un sacerdote. Padre, mire el pecado por esto, el otro. Y el sacerdote te va a decir, mira, te va a dar pautas, trata de decir esto, trata de hacer esto, busca ayuda. Y ya la oración, te va a hacer la oración donde te impone manos y ya los pecados se borran. A partir de la confesión, tu misión es no volver a pecar. Ok, caes otra vez, pero ahí viene a decir, caí porque ya no resistí. Hubo un esfuerzo brutal, pero ya no resistí. Señor, te he fallado, dame chance otra vez. Y es válido, ahí es donde entra la misericordia de Dios. Sí, entonces creo que yo así diría, como que propuesta, ¿no? Fíjate que toda acción, sea buena o mala, tiene una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, el golpear aquí se produce la consecuencia del ruido y de que a lo mejor te pueda doler la mano, ¿verdad? O que tires las imágenes. Sí. O que se caigan las imágenes, o que se acabe el tema, porque se caiga la cama. Bueno, entonces, pues el pecado también tiene su consecuencia, dice, pero ¿qué consecuencia tiene el pecado? Nos vamos a hacer, pues, ese interrogante, esta pregunta, ahí en casa, pregúntense, ¿qué consecuencia tendrá el pecado? Anoté 3 y puse 3 de las muchas que da, ¿verdad? Vale, La primera, te hace perder tu identidad como hijo de Dios. ¿Sí? Segundo, al desprenderte del árbol de la familia de Dios, te secas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando cortas una rama? ¿Verdad? Al rato se seca. ¿Qué pasa cuando no le echas agua a un árbol, a una planta? Se seca, ¿verdad? se seca. Y por último, el pecado esclaviza. Y yo quiero ahí centrarme. El pecado te esclaviza, ¿verdad? No sé si ustedes, bueno, no sé por ahí, no quiero meterme ahí en el problema, pero que dijéramos, los han esposado alguna vez, ¿verdad? No. Así más o menos se ha de sentir, o cuando cargamos algo pesado, ¿verdad? Cuando venimos cargando algo pesado, podemos explicarlo cuando traemos una cadena, cómo se siente, ¿verdad? Estar atado a eso que nos quita, nos priva de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero siempre nosotros somos, pues, un papel muy importante, tener la fuerza de voluntad para poder desprenderme de esas cadenas, para poder desprenderme de todo lo que me ata a estar en el pecado. Y el secarte, quise poner esa referencia de un árbol, cuando una rama le quitas, ¿verdad? Que se seca. Yo pienso que también así, Dios nos tiene unidos y somos nosotros los que a veces nos queremos desunir, los que nos alejamos un poquito de Dios. Y todas las consecuencias del pecado, pues, son malas, ¿verdad? Yo pienso que son malas, ¿verdad? Porque no hay pecado bueno. Entonces, no, sí, y ya lo decía la lectura del jueves de Jeremías, no me acuerdo los versículos, pero la primera lectura que decía, maldito el hombre que confía en el hombre, sí. Haciendo referencia no porque el hombre sea malo, sino haciendo referencia a las acciones. Dice, bendito el hombre que confía en Dios, y hace referencia a lo que tú decías, es como un árbol sembrado en el río, sus raíces pasan por la corriente y nunca se secará y siempre tendrá fruto. Entonces, así nosotros, si nosotros estamos cerca de Dios,
No quiere decir que no vamos a pecar, ojo también, simplemente que decir, híjole, pequé, le fallé al Señor, pero vamos, otra vez inicia ese proceso, ese caminar. Estamos en tiempo de convertirnos. La conversión es un proceso diario. Uno se debe de ir convirtiendo poco a poco. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Solo Dios sabe. Eso, tío. Pues, ¿Cuándo? Para que nos pero- dijeras cuándo para tener la fecha. No, perdón, pero fíjate, sí, ciertamente, y ahí están, como decías tú, en ese tiempo cuaresmal, llevamos a cabo el Via Crucis, y cómo ahí Jesús no se quedó en la tierra, digamos, en el suelo, en sus caídas, Él se pudo levantar. Aquí es cosa de nosotros volver también como Él, ejemplo de Jesús, levantarnos en medio del pecado que nosotros hayamos cometido, y que no nos quedemos ahí, que busquemos siempre una manera concreta, o no manera fácil, sino una manera de enmendar también el error cometido. Y fíjense que si supiéramos nosotros cuándo nos vamos a morir, ¿verdad? Pues nos prepararíamos, ¿verdad? Nos prepararíamos y estuviéramos, yo creo que la mayoría de las personas vivirían su vida pues así, y ya al último, como decimos mucho, pues en libertinaje, ¿verdad? Y ya al último, ahora sí me confieso. Pero yo pienso, y como lo hemos dicho, pues no es válido, ¿verdad? Decir, voy a pecar y hablar, como que ya está el padre ahí, y es mi vecino además, ahí ya me confieso, ¿no? No, pero yo pienso, pensaron ustedes, si supieran cuándo se van a morir, ¿qué haríamos? Mira, dice un santo joven, si tuviéramos la capacidad, si era tanta su pobreza del santo, de un niño santo, desconozco ahorita el nombre, se me fue, le hicieron esa misma pregunta, pero a él le decían, si ahorita viniera Dios por ti, ¿qué harías? O si llegara el fin del mundo ahorita, ¿qué harías? Seguiría jugando, dijo el niño. Es un santo, se me fue su nombre del santo. Pero, por ejemplo, o sea, tener esa mentalidad, imagínate, si yo supiera cuándo hubiera de morir, a mí me gustaría decir eso, seguiría como estoy, porque llevaré un testimonio más congruente. No quiere decir que sea un santo yo, pero al menos me ayudaría a decir, híjole, pues, el amar a Dios debería ser de todo cristiano nuestro ideal. El amar a Dios, decir, Señor, yo te amo, te fallo, pero te amo. Entonces, si supiera yo el día que fuera a morir, no, pues ya estuviera desde ahorita, dice una oración, no me mueve el infierno que me tienes preparado, ni me mueve mi Dios, ¿no? No me mueve, no por el temor solamente quiero no pecar por temor a Dios, sino por ti, Señor, porque eres grande, porque eres inmenso. Entonces siento que eso nos debe de mover siempre, el buscar siempre a Dios en todo momento, independientemente de que mañana vaya a morir, tengamos la conciencia de decir, híjole, voy a seguir, como decía el santo, voy a seguir jugando. Me gusta, fíjate, Iván, eso que compartes, porque ahí nos da muchísima luz en la vida. Si nosotros nos lleváramos como que un itinerario de vida, yo creo que todos diríamos, híjole, pues seríamos como cuando esas cuadritos, no sé si los llegaron a comprar, cuadritos donde vas llenando tus estampitas o los cuadritos, dirías aquí ya cumplí con esto, ya cumplí con lo otro, y solamente te dirían, pues bueno, tienes hasta cierta fecha, pues yo creo que decías una palabra clave, habría cierta incongruencia porque todo lo haríamos por un interés. Entonces yo creo que es más por amor a Dios, yo estoy dentro de mi apostolado, dentro de la iglesia, por amor. Y claro, porque sé que a través de ese amor, si yo le fallo a Dios, tengo también el medio para poder recuperar la gracia. Porque si no, entonces nos convertiríamos, pues sencillamente en personas un tanto insensibles. Porque entonces no habría amor, habría un interés de por medio. Porque yo sé que si cumplo esto, voy a llegar a esto. Entonces, mejor eso. Que Dios nos encuentre, como dice este santo, este niño, que nos encuentre jugando. Pues fíjense que ya para ir concluyendo, yo quisiera un poquito agregar, a veces hace rato Iván hacía referencia un poco a esto, de querernos, de todo es pecado, ¿no? Todo es pecado. Entonces, algo muy importante que ahorita quisiera decirles, que los medios
que Dios nos da, los bienes materiales, no son pecados. A veces pensamos que son malos, ¿verdad? O que es un pecado. No es pecado, sino cómo le demos el uso verdaderamente. Y quisiera concluir con estas 3 preguntas, ahí por ahí, anótenlas para que la reflexionen en la semana, o al terminar el tema, o durante la Santa Misa, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué experimento al estar en pecado? La siguiente pregunta, ¿cuánto más cerca has estado de la muerte? Y la tercera y última pregunta es, ¿me he liberado del pecado? O más concreto, pues de algún pecado que nos ata, ¿verdad? A veces que tenemos, pues, dijera Iván, eso que nos está pudiendo mucho y se nos hace difícil. Entonces, me he liberado de algún pecado. Y pues, no sé si ustedes quisieran agregar algo más. Sí, yo nomás como que tips para ayudarnos tanto a resistir el pecado. No es una fórmula mágica, ¿verdad? Sino que tips que pueden ayudar a alejarnos. Estamos en la Cuaresma y creo que los 3 signos que nos presenta la Cuaresma son fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. Nos va a decir, si mal no recuerdo, Sirácides, la limosna borra el pecado, la caridad borra el pecado, la oración te ayuda a ser fuerte ante la tentación, ante el pecado, y la abstinencia ni se diga, te ayuda a forzar tu cuerpo para que se prepare para eso. Si yo sé que soy que voy a pecar de glotón, de gula, pues ahí yo tengo que abstenerme. En esta Cuaresma quiero comer menos carne, quiero comer menos, me voy a hacer el propósito de ir empezando a hacer cosas pequeñas, y creo que eso nos va a ayudar como cristianos a todos. Y estos 3 elementos es de todos los días, siempre, no solamente en Cuaresma más salen a la luz, porque es un tiempo de prepararse, de confesarse, de arrepentirse, pero estos elementos siempre están. Entonces es un buen tiempo para confesarnos. Si tienen la oportunidad, antes de que llegue el Domingo de Ramos, antes de vivir su Pascua, en estos días, vayan y si tienen la oportunidad, confiésense y empiecen una vida nueva. Yo creo que la confesión da muchos frutos, trae muchos frutos cuando se hace correctamente la confesión. Entonces, eso sería como que mi invitación. Yo me comprometo a eso, ¿no? También a vivir la confesión, el sacramento, porque a veces pensamos que el sacramento de la confesión solamente es para pecadores, pero es un bonito sacramento donde Dios nos muestra su misericordia, donde nos sentimos amados por Dios. Entonces creo que la invitación sería eso, ¿no? A convertirnos. Y los elementos claves: oración, ayuno y limosna. Creo que yo con eso cerraría. Yo me quedaría con la palabra renovarnos diariamente, renovar nuestro corazón para que este tiempo de Cuaresma sea también un tiempo que nos ayude a ir escalando un poco más hacia el cielo que Dios nos promete. O sea, no quedarnos también dormidos, o no quedarnos que para la siguiente Semana Santa vamos a hacer ciertas cosas. Es el tiempo ahora, el tiempo favorable para hacer todo lo que nuestro corazón quiere y escuchar la voz de Dios. Muchas veces queremos escuchar otras voces, las voces del mundo, las voces de los amigos, pero no escuchamos la voz de Dios que nos invita a estar con Él, que nos invita a cada día a ser mejores personas, porque si no tenemos dentro de nuestro ser esa bondad y ese amor hacia Dios y hacia su creación, pues créanme que estaríamos un tanto lejanos y se nos haría más difícil la cercanía con Dios. Entonces mi invitación es eso, que podamos renovarnos día con día. Bueno, pues yo me quedaría un poquito con el saber, y me quedo alegre porque sé que algo borra el pecado, ¿verdad? Que algo quita el pecado, pero no por eso, como hemos dicho, pues vamos a decir, voy a pecar, sino que
si caí por fragilidad humana, pues sé que algo me va a levantar y me va a devolver la gracia de Dios. Entonces yo con eso me quedo. Y algo que decía el padre, me parece el padre Ramón Segui en una homilía, aprovechemos esta cuaresma para confesarnos, ¿verdad? No andemos en Jueves Santo, Viernes Santo queriéndonos confesar, sino que tenemos ahorita una preparación, como lo decía Iván, ayuno, oración y limosna. Bien, pues nos despedimos, ¿verdad? Mi nombre es Julián Solano Hernández, soy seminarista de primero de filosofía y un gusto compartir con ustedes. Pues para mí ha sido una grata alegría estar nuevamente con ustedes, despedirme, pero con la consigna también de que el próximo fin de semana por acá nos estaremos viendo, escuchando con un nuevo tema y nada se ha perdido, todo Dios lo toma en cuenta, nuestras buenas acciones y esas malas acciones que vamos haciendo, vayamos alejándolas de nuestra vida. Y esa frase tan bonita de San Agustín, que quiero volver y cierro con esta frase: Dios nos ha creado para Él y no dejemos que el mundo nos absorba o nos vaya alejando. Nuestro corazón debe descansar en Él y que esa sea nuestra meta todos los días de nuestra vida. Pues, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este tema. Espero que les haya servido de algo, más que nada para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Compártanlos con sus amigos, con sus hijos, con sus esposos, con sus novias, sus novios, para que vayamos aprendiendo, vayamos formándonos poco a poco, más que nada lo vayamos haciendo vida. Una cosa es decir, ya conozco sobre el tema, pero la tarea más importante es vivirlo. Entonces, disfrutemos cada momento, disfrutemos esta cuaresma, vivamos esta cuaresma y lleguemos juntos a esa resurrección con Cristo. Entonces, muchas gracias, que pasen un bonito fin de semana, no se pierdan la misa, los que no pueden asistir todavía al templo, a continuación ya a las 5 de la tarde, por esta misma página, con el Padre Hugo. Entonces no se la pierdan para que también sea como que un complemento. Me comprometo a ver la Eucaristía ya después de este tema. Entonces muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos pedimos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Tu nombre hemos puesto en este tema. Queremos seguir aprendiendo más de ti, de tu sabiduría. Envíanos el Espíritu Santo y líbranos de todo el mal. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.